Hola, ¿cómo están? Hoy es el lunes 1 de junio del 2020 y miren, me gustaría mucho que platicáramos sobre este movimiento o gran movimiento social que se está dando a lo largo y ancho del país porque se desarrolla en el contexto del coronavirus, que es un bicho contra el que hemos estado luchando no nada más aquí en Estados Unidos, sino en toda América, en toda Europa, en toda Asia, en Rusia, en todos lados. Y parece olvidado, ¿no? De repente estas marchas que se han tornado violentísimas, que ha habido muchos sitios quemados, patrullas dañadas, camiones que más bien parecen protestas del tercer mundo, no parecen protestas en los Estados Unidos. Regularmente impera la ley, pero esta vez se les fue de las manos. El movimiento inició en Minnesota porque mataron a George Floyd, un integrante de la raza negra. Y bueno, es un caso que se aúna a una serie de crímenes en los últimos días, pero en los últimos años también. Y entonces, digamos que fue la gota que derramó el vaso y ha propiciado un llamado de todos los sectores a encontrar soluciones. Y yo creo que debe ser así, ¿no? Pero también tiene que mesurar su discurso el presidente porque, bueno, no se trata de culpar a nadie, pues solamente es una charla, pero yo creo que Donald Trump ha desarrollado un discurso incendiario y siempre en contra de alguien, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, recordar durante su campaña cómo se fue en contra de Hillary Clinton, casi la metió a la cárcel, exigía, ¿no? Que la metieran a la cárcel, o luego en el 2019, por ahí a mediados del 2019, que estuvo pidiendo que mandaran de regreso a una congresista estadounidense de origen somalí, regresen a su país, y fue muy fuerte, bueno. O cómo olvidar también el ataque que hizo en contra de los latinos y principalmente o más dirigido a los mexicanos, cuando hablaba de su Big Beautiful Wall, ¿no? Que construirlo además con el dinero de los mexicanos y con la sangre de los mexicanos, y etcétera, etcétera. El chiste es que enfoca sus ataques de tal manera que hace despertar el odio. Esos discursos en contra de los mexicanos, bueno, terminaron en matanzas, ¿no? Y no una, fueron varias. Pues podemos hablar de las que más se debe acordar todo el mundo. Es de Las Vegas, o el chamaco que hizo una matanza ahí de 22 personas en el Walmart de Texas. Bueno, también durante la pandemia, que exigía liberar a estados como Minnesota, como Virginia, que son pro-Trump, y que, bueno, originaban ese disgusto en las personas blancas. Son discursos dirigidos a los blancos, pues no sé si me explique. Es decir, cuando ataca al inmigrante despierta el odio racial. Pues, ¿y en contra de quién van a ir? Pues en contra del extranjero. O sea, hay más xenofobia. Entonces es un ataque claro en contra de una raza distinta a la suya, y entonces esos blancos que permanecen adormilados, porque no están dormidos, ¿no? Adormilados, despiertan y atacan y matan en su país, ¿no? Es una especie de exigencia interna. Igual esa otra América, la América profunda, la América de los granjeros, la América de la gente que vive en las montañas, pues también se despierta y dice, bueno, yo he luchado por este país, y qué vienen a hacer aquí estos tipos, y despierta, aun cuando este país es absolutamente de migrantes. Y no hablo solamente por los latinos, sino o sea, por todo el mundo. Pues aquí está llegando la gente a cada rato por oleadas, y no solamente América Latina, o sea, no solamente son las caravanas, ¿no? De repente volteamos y vemos hacia los caminos que vienen de nuestra América
hacia acá, porque en muchos casos nosotros hacemos ese camino para que lleguen los que vienen detrás, pero también vienen de Polonia, de Francia, de Italia, vienen de Japón, vienen de China, vienen de todos lados. Entonces es un mundo hecho por migrantes, pero a la vez cuando hay intereses políticos de por medio, pues evidentemente se presenta la oportunidad y desarrollan ese sentimiento anti-inmigrante, ¿no? Entonces este discurso dirigido a los blancos a mí me parece que es muy de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, y bueno, pues les digo, despierta la bestia blanca. Pero aún así, ¿no? Aún así su discurso pues ha dado en el blanco, ¿no? Porque de pronto la gente dice, han matado a un negro o han matado a un afroamericano, no sé cómo les llamen ustedes, pero a mí me parece que no termina ahí el asunto, la violencia. Si volteamos a ver a los latinos, también la violencia es desatada en contra de los latinos de una manera tremenda. O sea, si uno va a una corte aquí en los Estados Unidos, la corte está llena de latinos. ¿Por qué? ¿Es coincidencia? Porque todo lo que parece latino no tiene documentos, porque todo lo que parece latino está violando la ley, se quedó aquí con su visa y no se regresó a su país. O sea, es decir, es muy sintomático. Uno va a la corte, les digo, y está lleno de latinos. Casi no veo uno blancos, uno, o a veces ninguno, ¿no? Durante horas están pasando gente de otros países, de otras latitudes, pero no personas de aquí, ¿no? Es decir, se ha despertado ese sentimiento antirracial que, bueno, no lleva a nada bueno. Aquí lo estamos viendo y ahora se juntan estos momentos difíciles que está viviendo Estados Unidos, como les digo, la pandemia, ¿qué más? Esto de las marchas, la crisis económica, toda una serie de circunstancias que, bueno, pueden pintar un futuro peor todavía de lo que estábamos imaginando. Cuando nos llenamos un poco de esperanza, pasan este tipo de cosas, ¿no? Pues bien dicen los sabios que los pueblos se parecen a sus gobernantes. Bien, como no recordar el ataque que hizo al exjugador de los 49ers, ¿se acuerda? El muchacho ¿cómo se llamaba? Kaepernick, ¿no? Que ponía una rodilla en el suelo cuando estaba el himno nacional de los Estados Unidos. Al principio fue atacado por todo el mundo, ¿eh? Fue atacado por periodistas, por los mismos jugadores, por los dueños de los equipos, y él dijo, me mantengo porque no puedo honrar a un país donde se mata a una raza de una manera impune. Y miren, de alguna manera el tiempo le dio la razón a este muchacho, ¿no? Y además las muertes de otros afroamericanos se dieron hasta llegar a la de George Floyd, pues, que bueno, como les decía, desparramaron el vaso, y Trump sigue sin detenerse, ¿no? Porque en lo que consideró un atropello a su libertad de expresión, emitió una orden ejecutiva en contra de Twitter, porque él publicó que si seguían los desmanes, pues iban a comenzar los disparos. Entonces Twitter, digamos que dijo que el Twitter no era el indicado, y bueno, hizo que Trump se molestara mucho. Dijo que estaban afectando su libertad de expresión e hizo uso de su poder como presidente, ¿no? Esta vez el crimen, el asesinato de George Floyd ha hecho que los crímenes en contra de las personas de raza negra pues sigan suscitándose, pero además con tolerancia, ¿no? Pareciera que hubiera tolerancia, porque
No sé si vieron la detención de este muchacho y la puesta en la cárcel después, pues fue en grado imprudencial, fue como digamos, un error que cometió el policía, no fue considerado como un asesinato de ninguna manera. Y fueron 6 los policías que participaron, entonces la exigencia de la gente es que los 6 vayan a la cárcel, ¿no? Y conforme ha aumentado la intensidad y violencia de las marchas, el presidente Trump comenzó a dirigir sus antenas hacia la izquierda estadounidense o a la ultra izquierda estadounidense, y también estuvo hablando de este grupo que se llama Antifa, y dicen que se meten a los movimientos sociales que se dan en el país para canalizar sus proyectos. Bueno, y está exigiéndole a los gobernadores, el presidente está exigiéndole a los gobernadores que respondan con fuerza y de la forma más rápida que se pueda para detenerlos. En Washington se estaban acercando mucho a la Casa Blanca y se vio ahí, las imágenes en televisión son muy claras, como la policía, el ejército, el servicio secreto, todo se estaba acercando hacia los policías hacia la gente, perdón, y empezaron a lanzar gases lacrimógenos hasta que deshicieron la marcha, ¿no? Entonces hay una posición del presidente en la que sugiere que se está llegando a límites de desestabilización, y a mí me parece que por ese lado tiene razón, ¿no? Lo peor tal vez está por venir, y no lo digo por el mismo asunto de Floyd y las marchas, sino porque el coronavirus ha sido hecho a un lado, está siendo olvidado sin importar prácticamente el peligro de contagio, y bueno, ahorita ni quien se acuerde de él, ¿no? Pero el peligro es evidente, es latente. Imagínense, violencia, coronavirus, crisis económica. El panorama de Estados Unidos se ve complicado, la verdad, al menos por ahora, ¿no? Yo creo que el caso Floyd, con todo lo que está pasando, incluso con lo del coronavirus, etcétera, que está ahorita un poquito olvidado, debe rescatarse. El caso Floyd debe rescatarse porque es hora de que bueno, los legisladores tomen cartas en el asunto, alcen la voz, presenten propuestas. Yo creo que se están tardando. Es decir, urge una reforma que garantice la seguridad de las personas, pero también unas reformas al sector policíaco, porque con mejoras para ellos, pero también que deben de mantener el respeto hacia las personas, ¿no? También una legislación que ponga tras las rejas a quienes alteren el orden y promuevan la violencia. Si es cierto lo que dice el presidente, si hay grupos violentos atrás de estas marchas, pues que se persigan y que se castiguen, ¿no? Y también un apercibimiento al presidente para que deje ese tipo de discursos, que se enfoque más en el trabajo que tiene que hacer, que se preocupe más por lo que pasa a su alrededor y no por lo que quiere, no por los intereses de lo que viene, ¿no? Además, no hay que olvidar que el respeto y la tolerancia pues son básicos para la relación humana. Cuídense mucho.